Saludos, mi nombre es Silvia Alexandra Taguada Chuchón, estudiante de la carrera de Derecho. En esta oportunidad abordaré el tema de conflicto de intereses, para lo cual procedo a dar una breve introducción. El conflicto de intereses constituye una amenaza directa a la imparcialidad, la transparencia y sobre todo a la equidad en la toma de decisiones, tanto en la función pública como en el ejercicio profesional, especialmente en el ámbito jurídico. En una sociedad que aspira a tener un gobierno ético y responsable, el adecuado tratamiento de los conflictos de intereses es esencial para poder preservar una legitimidad de las instituciones y también fortalecer el Estado de Derecho. En la presente exposición abordaré el tema desde un enfoque más teórico y normativo y asimismo examinaré un caso basado en el Código de Ética del Abogado, identificando también el dilema ético-jurídico, asociando y proponiendo medidas concretas para su prevención y finalmente plantearé una reflexión sobre la importancia de abordar conflictos desde una óptica integral que combine la legalidad con la ética. ¿Qué es el conflicto de intereses? Este se encuentra definido como una situación en la cual una persona debe tomar decisiones que afectan a un tercero o a una institución, pero al mismo tiempo posee intereses ya sean de índole personal, familiar, económicos o de cualquier otra índole que pueda influir en su imparcialidad. Este fenómeno puede presentarse en diversos ámbitos, desde el sector público hasta las relaciones profesionales e incluso comerciales. De acuerdo con el artículo 29 del Código de Ética del Abogado, se establece que el abogado debe de informar al cliente de toda circunstancia que pudiera afectar su independencia, incluyendo también relaciones con terceros o intereses personales. Por lo que, si bien no existe un artículo que directamente sancione el conflicto de intereses como tal, este se puede ver reflejado en ciertos artículos del Código Penal que reciben la pena privativa o la inhabilitación del funcionario según la gravedad del caso. Por ejemplo, respecto al artículo 400 del Código Penal, este nos habla sobre el tráfico de influencias y refleja el conflicto de intereses, puesto que se observa una discrepancia entre el interés privado versus el interés público, ya que en esta situación el sujeto va a actuar motivado por un interés económico, personal o un interés tercero y no por el correcto funcionamiento de la administración pública como tal o de la justicia. Por lo tanto, el individuo actúa en un entorno en donde sus intereses personales, como la ganancia económica, el poder o futuros favores, interfieren o reemplazan su deber de neutralidad, transparencia y legalidad. Ahora bien, respecto al artículo 401 del Código Penal, este abarca el tema del enriquecimiento ilícito, la cual sanciona el incremento injustificado del patrimonio de un funcionario o un servidor público en desproporción a sus ingresos que sí son legítimos. Y el conflicto de interés aquí se manifiesta ya que el funcionario usa esa posición para poder generar una riqueza propia, contraviniendo obviamente su deber a servir al Estado y a la ciudadanía, lo que implica un conflicto interno entre su función y su interés personal. Bien, por lo antes mencionado, identifico que el conflicto de intereses se encuentra incluso antes de que la acción ilícita se lleve a cabo. Y complemento ello con la idea del autor Morón Urbina, en su artículo La regulación de los conflictos de intereses y el buen gobierno en el Perú, donde sostiene que los conflictos de intereses son igualmente reprochables aun cuando la gente no sea culpable de encontrarse en esa situación. Esto resalta que el enfoque ético requiere evitar no solo el conflicto real, sino también su apariencia. Entonces, es necesario que existan normas que incluso regulen el conflicto de interés, incluso antes de que éste pueda surtir efectos y que requieran para ello una sanción. Para comprender mejor esto, se plantea el siguiente caso. El Consejo de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Lima, mediante la resolución 289-2017 del 29 de febrero de 2017 como tal, sanciona a un abogado por incurrir en un conflicto de intereses por representación sucesiva. Bien, el caso refiere a una empresa que denuncia a un ex abogado interno y apoderado por haber asumido, tras la renuncia, una representación legal del gerente general en una controversia judicial contra la misma empresa en el que ya antes había trabajado. La resolución nos indica que el abogado actuó con deslealtad y violó el deber abstenerse de aceptar un patrocinio que se encuentra relacionado cuando ya incluso existían intereses adversos, salvo un consentimiento informado y por escrito de ambas partes. Esta conducta transgrede lo dispuesto en el artículo 41 del Código de Ética del Abogado, que dice el abogado no debe aceptar un patrocinio cuando éste sustancialmente esté relacionado con lo anterior de otro cliente que mantiene intereses adversos en un tema de materia de un nuevo patrocinio, salvo que cuente con, claro, el consentimiento informado, previo y por escrito de ambas partes. En este caso, el Consejo de Ética impuso una suspensión, lo cual es confirmado por el Tribunal de Honor, y el dilema ético-jurídico surge cuando el abogado ejerce libremente su profesión y su deber de lealtad hacia clientes anteriores. En este caso, tomo la posición a favor de establecer una sanción, ya que legalmente, si bien el abogado podría haber representado a su nuevo cliente, éticamente se encontraba comprometido porque tenía un conocimiento privilegiado que había adquirido anteriormente en su relación con la empresa. El conflicto de intereses aquí es evidente y la falta del consentimiento escrito agrava esta situación. Desde una perspectiva deontológica, el abogado transgredió su deber de fidelidad y también de secreto profesional.
Bien, como nos señala el autor en el conflicto de intereses, el punto de vista ético, un conflicto de intereses es cuando un interés interfiere o puede interferir con la capacidad de una persona, la organización, una institución, de actuar de acuerdo a los intereses de la otra parte. El hecho de haber actuado sin un debido consentimiento genera que se dé una situación ética reprochable y que incluso si el perjuicio no se materializó de forma directa, la acción del abogado compromete la confianza pública en la profesión y también subraya esta necesidad de que el conflicto de intereses funcione desde incluso el momento en el que se identifique su posibilidad y no solo cuando se concrete un daño. Aquí también menciono a Morón, quien refiere en su artículo igual la regulación de conflicto de intereses y el buen gobierno en el Perú, que el servidor es quien debe distinguir y también separar radicalmente los intereses personales del interés público y su cargo, adoptando todas las medidas a su alcance para poder prevenir o evitar su confusión real, aparentemente potencialmente en el desempeño de su actividad, claro está, por lo que el abogado debió haber previsto esa situación y evitarla. Esa razón de este tipo de casos o situaciones que considero necesario plantear posibles propuestas o alternativas, las cuales paso a mencionar a continuación. En primer lugar, propongo que se cree un registro nacional de patrocinios anteriores, es decir, tener un sistema de información que sea reservado y administrado por los colegios de abogados que permita a los letrados y a sus posibles clientes verificar de manera segura los antecedentes de representación, ya sean previas, de partes en un conflicto. De esta manera va a facilitar la identificación de ciertas incompatibilidades éticas. Y bueno, en segundo lugar, otra propuesta es que necesitamos que exista una capacitación continua y sobre todo obligatoria en la ética profesional. Para ello se podría establecer cursos de actualización que sean anual en la ética jurídica y que se encuentren centrados específicamente en la detección y gestión de conflicto de intereses como un requisito para renovar la colegiatura activa. En esta formación yo también considero que debe incluir un análisis de casos reales y simulaciones prácticas. Y bien, en un tercer lugar, también es necesario que exista un mecanismo de consulta preventiva ante el Colegio de Abogados con esta habilitación de un canal institucional de orientación ética. Aquí los abogados podrían consultar de forma más confidencial sobre casos que sean potencialmente parte de un conflicto de intereses y antes de aceptar un nuevo patrocinio y así evitar decisiones equivocadas por desconocimiento o porque tuvieron una interpretación que era subjetiva de la misma norma. Entonces, en conclusión, el conflicto de intereses no siempre implica corrupción directa, pero siembra la semilla de la desconfianza que va a erosionar los cimientos de un buen gobierno. Entonces, la falta de acciones preventivas y de una cultura ética que sea sólida va a facilitar que esto se propague. En efecto, la prevención y sobre todo el tratamiento adecuado de los conflictos de intereses deben ser asumidos como pilares del servicio público y también del ejercicio profesional responsable. De esta forma se garantizaría que las decisiones que se tomen sean siempre a favor del interés común y no de intereses particulares. Con esto doy por concluida mi exposición. Muchas gracias.